Hola compañeros, muy buenas tardes. Este video va a ser muy básico, muy sencillo, incluso a lo mejor el volumen está muy bajo, según ya hice varias pruebas. Les pido me disculpen, pero estos son el equipo con el que cuento esta semana para poder hacerles este video y no quise, hoy es viernes, espero publicárselos en un rato más, no quise que pasara la primera semana sin que pudiéramos tocar algunos temas básicos antes de entrar a temas de la materia propiamente. Entonces les pido que por favor me regalen unos minutos de su paciencia. Si quieren, eh, pues poner únicamente el audio o lo más fuerte que se pueda. No les voy a proyectar láminas, es una mini conferencia. Espero ser muy breve y insisto, son temas que no están en el condensado, como lo platicamos en clase. Hay algunos conceptos que es importante que los tengan ustedes presentes antes de que podamos avanzar con conceptos de acuerdos internacionales. Antes que nada, primero, quisiera que recordáramos el concepto de persona jurídica. Ustedes cuando estaban seguramente en primer, segundo semestre, llevaron la materia de introducción al derecho, o como sea que se llame, la verdad no tengo su mapa curricular, pero hablábamos, o hablaron ustedes con sus maestros de aquella asignatura, de que tenemos principalmente dos categorías de personas. Tenemos en nuestro derecho mexicano dos categorías de personas jurídicas, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son como ustedes y como yo, como cada uno de nosotros, seres individuales que tenemos una personalidad jurídica. Yo, José Manuel, tengo una personalidad jurídica, el alumno Juan Pedro tiene otra personalidad jurídica. Y cada una de estas personas tiene derechos y obligaciones. Muchas veces o últimamente se nos habla mucho de, de que tenemos derechos, sin embargo no se nos recuerda que también tenemos obligaciones. Por cada derecho que tenemos también obligaciones. Bueno, entonces ese es el concepto de personas físicas. Las personas morales, recordemos que es la unión de varias personas físicas que unen sus patrimonios, unen su trabajo, sus acciones, para poder conformar una persona que físicamente no existe, ¿sí? Cuando en algunos grupos que sí alcanzamos a tocar un poco este concepto, me hablaban de que las empresas, profe, las empresas es una persona moral. Es cierto. Las sociedades mercantiles, que es el término correcto, el término jurídico correcto de las empresas, como tal, tienen una personalidad jurídica propia, independiente de sus socios. Hay quien dice, es que yo soy el dueño de la empresa. Ok. Posiblemente lo que está queriendo decir esa persona es que es el accionista mayoritario o el socio que tiene una participación mayor en el patrimonio de determinada sociedad mercantil. Pero aquí lo importante es que estas personas morales, personas jurídicas que únicamente existen, como dice Robert T. Kiyosaki en su libro del Padre Rico, Padre Pobre, son únicamente papeles en el legajo, en el escritorio de un abogado o un contador, ¿sí? Las empresas, jurídicamente hablando, son o físicamente en el universo, en el mundo tangible, únicamente son un legajo con papeles, ¿sí? Pero en la práctica, pues llegan a tener participación en un mercado, llegan a tener clientes, proveedores, obligaciones con Hacienda, obligaciones laborales. Oye, pero ¿y eso de dónde sale? Bueno, insisto, de la participación individual de cada uno de sus socios, ¿sí? Pero bueno, nada más recordemos que las personas jurídicas pueden ser físicas o morales y tienen a su vez derechos y obligaciones. Dentro de estos derechos y obligaciones está el poder celebrar actos jurídicos. ¿Se acuerdan de ese concepto de actos jurídicos? Que se diferencia del de hechos jurídicos en el sentido que los actos jurídicos tienen la voluntad de generar consecuencias de derecho. Perdón si estoy hablando únicamente de memoria, compañeros. No les estoy citando conceptos tal cual los dice algún autor. Estoy hablándoles únicamente de lo que yo entiendo y concibo de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Vaya la redundancia. Entonces, actos jurídicos y hechos jurídicos. Los actos jurídicos son, como su nombre lo indica, acciones, ¿sí? Es decir, están motivadas o están impulsadas por el actuar, por la voluntad de una persona que celebra actos jurídicos con otra persona, ¿sí? Ya dijimos que personas pueden ser físicas o morales, es decir, tanto las personas físicas, las personas como ustedes y yo, en lo individual, podemos celebrar un contrato de seguro, celebrar una
una cláusula arbitral en un contrato de prestación de servicios. Todo esto lo van a ver, si mal no recuerdo, en séptimo, es cuando ven también la materia de contratos, ¿sí? Yo también alguna vez di esa materia, bueno, al menos en el 401. Creo que en el 420 todavía aparece la materia de contratos. Entonces, las personas pueden también celebrar, pueden obligarse a través de contratos. ¿Sí? Viene entonces la diferencia entre contratos y convenios, ¿sí? La doctrina tradicional jurídica nos dice que todo acuerdo de voluntades en, que celebran las personas se les puede llamar convenios, ¿sí? Y están, vamos a decirlo así, en la parte de arriba del organigrama de actos jurídicos consensuales, ¿sí? Palabrería jurídica, sí. Vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Convenios son todos los acuerdos de voluntades y hay muchos tipos de acuerdos de voluntades. Uno de ellos, una subclasificación de los convenios, son los contratos. Eso nos dice, por ejemplo, Rogina Villegas en su compendio de Derecho Civil tomó 4 contratos. Es un libro que usamos los abogados. Profe, yo voy a hacer RI y a mí qué me importa ese libro. Bueno, vamos a platicarlo en términos más sencillos y más concretos. Vamos a hablar del mundo real mexicano. La verdad, los abogados mexicanos hoy en día, 2022, utilizan las dos palabras más o menos como sinónimos, pero normalmente decimos los contratos sirven para crear o transmitir derechos y obligaciones. Los contratos sirven para crear o transmitir derechos y obligaciones. Contratos. ¿Y los convenios, maestro? ¿Cómo se utiliza esa palabra? La palabra convenios la utilizamos normalmente en nuestro derecho mexicano para no crear y transmitir. Las utilizamos cuando vamos a modificar o a dar por terminados derechos y obligaciones. Por eso hablamos de contrato de prestación de servicios, y hablamos por otro lado de un convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios o un convenio de rescisión de contrato. ¿Sí? Es decir, vamos a dar por terminado. En el contrato hemos dicho que vamos a trabajar 10 años entre estos dos, cliente y proveedor, y la verdad, los 5 años ya no nos gustó, entonces hacemos un convenio para dar por terminado este contrato. De esa manera lo utilizamos hoy en día, estos dos conceptos, ¿sí? Entonces, es nada más conceptos que me interesa que tengan presentes. Ahora, otro punto importante cuando hablamos de contratos y convenios es el tema de la voluntad. ¿Qué es lo importantísimo? Que si no existe ese elemento, no existe el contrato o el convenio, pues es la voluntad. ¿Sí? Es decir, la voluntad que tienen las partes, las personas jurídicas, ya sean físicas o morales, la voluntad que tengan las partes de quererse obligar, de querer contraer obligaciones o de querer disfrutar derechos, es un elemento indispensable en los acuerdos jurídicos. Acuerdos que pueden ser incluso acuerdos internacionales. Yo lo platicamos un poquito con uno de los grupos, uno de ustedes. ¿Qué sucedió casi al principio del conflicto que se está llevando a cabo? Iba a decir llevó a cabo, pero no, se está llevando a cabo en el año 2022 entre Ucrania y la Federación Rusa. En algún momento, si mal no recuerdo, cuando más o menos llevaba ya un mes el conflicto, es decir, más o menos en el mes de marzo del 2022, y después de una serie de bombardeos que alcanzaron a llegar a la capital de Ucrania, Kiev, hay una delegación de la Federación Rusa que dice, oye, pues si gustas, vamos a celebrar una negociación, eh, y la hacemos en mi territorio. Entonces, el elemento indispensable de cualquier acuerdo es la voluntad, ¿sí? Yo como una de las partes firmantes de mi convenio, de mi acuerdo, de mi tratado, pues tiene que existir la voluntad, ¿sí? Es decir, la intención de las dos partes o de las múltiples partes, según hay contratos que son multilaterales. Para fines académicos siempre hablamos de contratos bilaterales de dos partes, pero en realidad puede haber muchas partes en un acuerdo. Pero el elemento indispensable es que las partes quieran generar esas consecuencias de derecho, ¿sí? Bueno,
Este es un elemento importantísimo, la voluntad. Pero la voluntad puede estar comprometida, ¿sí? Por unos conceptos a los cuales los abogados les llamamos pomposamente vicios del consentimiento, ¿sí? Y son básicamente cuatro. Hay autores que nos hablan de más vicios, pero básicamente son cuatro. Dolo, error, violencia y mala fe. ¿Sí? Cuando existe alguno de estos vicios del consentimiento, está comprometido el consentimiento, es decir, el consentimiento, la voluntad no es tan voluntaria que digamos, ¿sí? Es decir, algo está contaminando, ensuciando ese elemento de voluntad. Y a estos les llamamos vicios del consentimiento. Muy rápidamente platicamos de ellos. Dolo, error, violencia, mala fe. ¿Cuál es el dolo? Cuando existe una ventaja en una de las partes, alguien posee información que, no, que el otro no conoce y eso me ayuda o estoy en una mejor posición para tomar una decisión o para poder negociar condiciones en desventaja del otro. Ahí hablamos de dolo. En el error, eh, yo o mi contrincante o mi contraparte en un acuerdo de voluntades tiene la información equivocada, ¿sí? No está totalmente consciente de la realidad de las consecuencias que le va a generar ese contrato o ese tratado y aún así lo celebramos. Entonces, el otro está tomando la decisión más o menos ciego, ¿sí? No tiene una visión completa de la realidad. Entonces, ese también es un vicio del consentimiento. Oye, yo no estoy totalmente enterado en dónde me estoy metiendo, ¿sí? Eso es el error. Uno de los más importantes y que nos pueden generar ruido en todos los niveles de acuerdos es la violencia. Y a eso iba con el ejemplo ahorita que me estaba ya hablando del tema de Rusia y Ucrania. Oye, vente a negociar aquí a mi tierra. Este, o vámonos a Bielorrusia, que es mi socio de la Federación Rusa, en sus instalaciones custodiados por pues, las Fuerzas Armadas bielorrusas. Es como el ejemplo de los dos muchachos que están en el rancho y los padres de la muchacha le dicen, te tienes que casar con mi hija, por X o Y circunstancia, que a veces se acostumbraba que si sucedía X cosa, pues los padres de la muchacha obligaban al muchacho a casarse. Pues no, suegro, no me voy a casar con ella todavía, somos novios. Le pone una pistola en la cabeza. ¿Te vas a casar, verdad que sí? Pues sí, pues sí, sí, suegro, si usted lo dice, sí. Pregunto, ¿será plenamente dueño de su voluntad el muchacho que trae una pistola en la cabeza para que diga que sí? Pues no. Ese vicio del consentimiento, ese elemento extraño en la voluntad de las partes, se le llama violencia, ¿sí? Y produce una nulidad absoluta en el acuerdo o en el contrato que se está firmando, ¿sí? Y bueno, y volvemos o llegamos al tema de la mala fe, que es cuando también, así como dijimos ahorita en el dolo, hay una diferencia de niveles, o diferencia en el grado de información, que tiene una y otra parte, pero aquí en la mala fe lo que hay es una intención de causarle un daño, un perjuicio, una demeritación en el patrimonio de mi contraparte, ¿sí? Entonces hay unas ganas de molestar. En el aula en vivo les digo, como decía un maestro mío en FACDIC, en latín. Este, pero entonces, bueno, estos son algunos de los vicios de la voluntad que funcionan tanto si ustedes y yo celebramos un contrato personal, ¿sí? O si dos empresas importantes o medianas en Monterrey celebran un contrato de proveeduría o de suministro, o si entre dos países están celebrando un acuerdo, un tratado internacional, este, pueden existir también estos elementos, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí hemos platicado muy rápidamente del concepto de persona, que aquí tengo nada más mi guión. Estoy hablando, insisto, de memoria, pero tengo aquí mi guión. Hablamos de personas jurídicas, convenios y contratos y el elemento voluntad y sus vicios. Vamos a platicar muy rápidamente. Este video va a ser muy breve, no puedo tardarme mucho porque, insisto, son conceptos además que no están en el condensado. Son conceptos previos que debemos de tener más o menos frescos.
antes de que entremos a la materia. Vamos a platicar un poco del del concepto conflicto. ¿Sí? Conflicto. ¿Qué es un conflicto? Hay muchas definiciones de conflicto. En materia, ustedes no me acuerdo si llevaron ya o no, hay una materia que llevan todas las instituciones de la universidad que se llama Cultura de Paz. ¿Sí? Y en los programas anteriores incluso había una materia que se llamaba métodos alternos de solución de conflictos. Bueno, ¿qué es un conflicto? Tradicionalmente, cada quien tendremos un concepto. Podemos entenderlo como una diferencia entre intereses. Yo tengo un interés y mi vecino mi vecino que le vende gas a Europa en invierno tiene otra noción o tiene otros intereses. No estamos de acuerdo, así que chocamos y eso es un conflicto. Puede haber muchas definiciones. A mí una que me gusta mucho y perdón, insisto, estoy hablando de pura memoria y por lo tanto no traigo autores, pero hay una definición de conflicto que dice diferencia real o percibida entre los intereses, pues sobre todo intereses, entre dos o más partes. Entonces, muchos conflictos a veces ni siquiera es por una cuestión objetiva, una cuestión que realmente exista una diferencia real en el mundo, ¿sí? En dinero, en recursos naturales. Muchas veces son diferencias percibidas. Y esto se da muchas veces, sobre todo, entre grupos humanos abstractos. Diferencias entre católicos y protestantes, entre musulmanes y judíos, por poner muchos ejemplos, entre heterosexuales o personas de la comunidad de las diferentes diversidad sexual, ¿no? Perdónenme el pleonasmo. Muchas veces son diferencias percibidas o a veces fomentadas por actores externos. Entonces, este concepto me gusta mucho porque muchas veces los conflictos no son tan reales como pensáramos, sino que a veces son diferencias percibidas. Entonces, tenemos presente el conflicto en todos los ámbitos de la sociedad humana, tanto a nivel micro, entre personas, entre miembros de una misma aula, un grupo de una materia, o entre alumnos de una facultad, de una universidad, y así nos vamos hasta arriba hasta llegar a las naciones. ¿Sí? Las naciones mismas tienen conflictos muchas veces por temas de percepción y no de intereses o un conflicto real por recursos. Bueno, ese es un concepto muy básico que me gustaría que lo tengan presente en el tintero antes de que avancemos. Y por último, me gustaría platicar un poco de lo que son los métodos alternos de solución de controversias. Y con esto ya nos perfilamos a ir cerrando el video. Ahorita llevamos 18 minutos de grabación, a ver si terminamos en unos 20. Insisto, perdón que esto sea tan breve, pero es un video en una sola toma. No estoy pausando porque no sé editar, como ya me confesé con muchos de ustedes en aula. Pero es una forma, más ahora que tenemos únicamente una sesión presencial por semana y la demás es asincrónica, bueno, pues tenemos que buscarle la forma. Entonces, un último concepto que me gustaría que tuviéramos presente es la enumeración de los diferentes métodos alternos de solución de controversias. Pero, profe, ¿qué es eso de métodos alternos de solución de controversias? O de conflictos, métodos alternos de solución de conflictos, o mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se utiliza de forma indiferenciada la palabra métodos y la palabra mecanismos, la palabra conflictos o controversias. En inglés no batallan tanto, normalmente lo identificamos con las siglas ADR, Alternative Dispute Resolution, o resolución alternativa de disputas, que también se le conoce así en España. Entonces, es finalmente, ¿por qué hablamos de alternos? ¿Alternativo a qué, profe? Bueno, creo que les platiqué, creo que, o tal vez no, a algunos de ustedes, que normalmente cuando hablamos del aparato de impartición de justicia, hablamos de que el mecanismo tradicional o el mecanismo clásico para resolver un conflicto es a través del derecho. ¿Y cómo resolvemos los abogados los conflictos? De la forma más complicada posible. De la forma más complicada. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es la forma más complicada? ¿Sí? Hay dos personas que tienen un conflicto. Entonces las personas, en lugar de platicar entre ellas, o cuando lo intentan y ven que no pueden, se alejan, toman sus teléfonos, les hablan cada uno a sus abogados por su lado,
y ahora el conflicto se multiplica, porque ya antes eran dos actores y ahora hay los actores más los abogados, y estos abogados, uno de ellos toma la decisión de elaborar una demanda y va y le toca la puerta a un juez, y ahí se mete una quinta persona llamada juez y todo su equipo de trabajo, y ahora este conflicto ha escalado, o cada vez intervienen más personas en este conflicto. Cada vez intervienen más personas en este conflicto. Perdón, pero sé que el micro está muy bajito. Es la forma tradicional que usamos los abogados. Y obviamente eso no es todo. Llega una demanda, entonces ve, notifícalo, y esa persona que recibe la demanda, pues dice, esto no se va a quedar así. Déjame, le digo a mi abogado que le eche más crema a los tacos, diríamos aquí. Y se hace más grande. Hay una audiencia de pruebas, hay una audiencia de alegatos, hay una sentencia que resuelve a favor de una de las dos partes. Entonces, necesariamente una de las dos partes se va a quedar inconforme. Y esa persona inconforme, pues no se queda con su inconformidad. Le dice al abogado, apela esa sentencia o quiero que me promuevas un amparo. Y se van y se va ese juicio, ese procedimiento a más tiempo, entran más personas y más autoridades y tarde o temprano una autoridad termina resolviendo, dándole la razón a una de las partes y la otra queda inconforme, molesta. Y los abogados decimos, se hizo justicia porque ya se agotó todo el caminito legal. Sí, pero no se hizo justicia si una de las partes se siente lastimada, lesionada, explotada, que muchas veces eso sucede. Ese es el camino complejo, ¿sí? Complicado que a veces hacemos los abogados. ¿Cuál es el otro camino? ¿Hay más opciones, profe, aparte de eso? Sí, los mecanismos alternativos, a través de los cuales se utilizan herramientas de negociación, de diálogo, de escucha activa, de neutralidad por una persona tercera neutral, pero que no propone soluciones, a través de los cuales poco a poco y sin toda esta intervención de este aparato de personas pueden ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Podemos ir, hay una ley que tenemos en el Estado, perdón, este precepto de que está la posibilidad de los mecanismos alternativos como una forma de justicia, lo encontramos en la Constitución. Les debo el artículo, discúlpenme, lo checamos con gusto entre semana. Insisto, estoy hablando de memoria y sin tener ahorita nada enfrente mío más que la cámara. Pero es un concepto que está integrado en la Constitución. Tenemos pocos años. No entró con la reforma de derechos humanos de 2011, entró después, después de que entró en vigor también el sistema, no miento, cuando entró el sistema de justicia penal, eso fue como en 2015 más o menos. Entonces, tenemos relativamente poco. Pero aquí en Nuevo León y en prácticamente todos los estados hay leyes de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es como se le llama en Nuevo León, sí, creo que sí. Primero se le llamaba ley de controversias y ahora le cambiaron creo que a conflictos. Pero nos marca una serie de métodos alternos, ¿sí? Ya les expliqué el por qué estamos hablando de métodos alternos, se los expliqué en la clase presencial, ¿sí? Que aunque la materia se llama Acuerdos Internacionales de Solución de Conflictos, mucho de la bibliografía y de los temas contemplados en el condensado nos hablan de mecanismos alternativos. Entonces, lo voy a tocar someramente nada más para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? En eso acordamos, si mal no recuerdo, en la clase presencial, en la primera sesión. Entonces, tenemos mecanismos desde vamos a decirlo así, desde el menos invasivo, es decir, donde hay menos intervención de una tercera persona, hasta donde hay más intervención, ¿sí? Y nos habla, por ejemplo, nuestra ley de Nuevo León. Cada estado se manejará diferente. Yo sé que aquí hay personas que no son originarios de Nuevo León, pero pues la sede de sus estudios está en Nuevo León, entonces vamos a hablar de legislación nuevo leonesa. Los invito a que ustedes consulten las leyes de mecanismos alternativos de sus propias entidades federativas. Pero nos habla, por ejemplo, de la amigable composición, que es una charla negociadora entre las partes sin ningún tipo de
metodología o de formalismos, ¿sí? Es simplemente una charla, una plática, un regateo para tratar de ponernos de acuerdo en un conflicto que tengamos, ¿sí? Y luego sube un poquito el nivel y dice, bueno, está también el mecanismo de la negociación, que es prácticamente lo mismo, un diálogo libre sin la intervención de un tercero, diálogo libre entre dos o más partes con la intención de lograr un acuerdo de naturaleza, y esto nos distinguen algunos autores, es de naturaleza típicamente económica, ¿sí? Típicamente económica. Luego nos vamos al siguiente, ¿sí? Que es un nivel intermedio y es el que más ha tenido profundización, estudios, posgrados, que es la mediación. La mediación es la intervención de un tercero que no tiene interés en el asunto, en la controversia, y que a través de ayudarlos a dialogar, es decir, de facilitar la comunicación entre las partes, les ayuda a que ellos solitos logren un acuerdo. Es decir, el mediador tiene prohibido decir, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no le ofreces esto al otro? No, tiene prohibido, no se puede hacer eso en la mediación. ¿Por qué? Porque estaría contaminando, ¿sí? Un poco el acuerdo o estaría metiendo un poquito, violentando un poco el elemento de vicios de la voluntad, ¿sí? Ausencia de vicios de la voluntad. ¿Se acuerdan que platicamos hace ratito de eso? Bueno, entonces la idea del mediador es que los va a ayudar a comunicarse, ¿sí? A entenderse. Sabemos que la visión de una parte es esta y la versión de la otra parte es esta, apuntando a lugares y cosas diferentes. La visión del mediador es tratar de empatarlos, de que se vean y que se conozcan realmente sus intereses y de esa forma puedan entenderse y tratar de lograr el mejor acuerdo posible para ambas partes. Y es lo más complicado, es el más complicado de todos los mecanismos alternativos, ¿sí? Bueno, insisto, porque no puedes proponer, no puedes obligar, no puedes decirles, hagan esto y punto. Caso cerrado. No. La mediación es ese punto intermedio, es el arte de negociar y ayudarles, insisto, a que se comuniquen y a que se entiendan. Luego tenemos un siguiente nivel que es la conciliación. La conciliación es el tipo de intervención no judicial que utiliza el Estado. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, muy visible, la Profeco. ¿Sí? Cuando hay una intervención, cuando hay una inconformidad entre cliente y proveedor, no me gustó esto, me voy a ir a la queja, me voy a quejar a la Profeco. Y van y presentan su queja a la Profeco y Profeco los junta, los sienta y los concilia. Es decir, los escucha y luego empieza a proponerles soluciones. El detalle, insistimos, es que muchas veces esta conciliación, esta propuesta de acuerdos está un poquito sesgada porque a veces las personas, como sienten que están en una oficina de gobierno y que la autoridad que está en medio de los dos les está diciendo qué hacer, sienten la obligación de hacerlo. Y muchas veces ya cuando salen, le dicen a la esposa, al esposo, al cliente, al proveedor, oye, es que fíjate que en la Profeco me dijeron que hagan esto. No, ¿qué te pasa? Estás tonto, no hubieras aceptado. Entonces muchas veces las personas no toman las decisiones en completa libertad, sino que lo hacen influenciados por un rol de autoridad que tiene el conciliador. ¿Sí? Lo mismo sucede en Conducef, cuando a veces el cliente pues le propone la Conducef, el conciliador de Conducef que acepte los 10,000 pesos que les está proponiendo BBVA por ese desfalco en su tarjeta de crédito de 20,000. Pues acepte los días, hombre, ya la mitad, ya recuperó algo. Y muchas veces salen inconformes. Aunque aceptaron, están inconformes. Pero bueno, insisto, es porque ahí el elemento voluntad está medio borroso. ¿Sí? Y luego tenemos un último nivel de mecanismos alternativos que es el arbitraje. Ustedes lo han escuchado y van a o tienen unidades de aprendizaje optativas sobre arbitraje comercial. El arbitraje es prácticamente un juicio privado. ¿Sí? Hay una persona experta que no se llama juez, experta en la materia, no se llama juez, se llama árbitro, al cual, o panel de árbitros, en el cual las partes le someten a su conocimiento el conflicto, les dan los hechos y prometen someterse a lo que diga ese árbitro. ¿Por qué se utilizan los árbitros? Porque los juicios muchas veces son muy largos, años, pueden durar años.
Entonces, en una cláusula arbitral, y aparte hay